Le voy a pedir que me acompañen en oración para continuar. Y mientras oramos, hermanos, mientras oramos, quiero que medite. Al final del culto vamos a estar tomando la cena del Señor. Vaya meditando en todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho en su vida. No miren la vida del que tiene al lado, no miren la vida de los demás. Piensen en lo que ha hecho en tu vida, para que al final podamos acercarnos a tomar la cena con un corazón limpio delante de nuestro Señor Jesús y agradarlo a Él con esa acción. Eso es un gesto de adoración, una acción de adoración. Y queremos agradarlo a Él a través de obedecerlo, tomando la cena, recordando lo que Él hizo por nosotros y anunciando que Él viene. Mediten toda la palabra que vamos a tener hoy y aplíquela a su vida. Incline su rostro y vamos a orar. Señor y Padre, nuevamente damos las gracias por permitirnos estar reunidos en esta hermosa tarde de domingo. Esta vez, Señor, ya hemos cantado himnos y alabanzas a tu nombre, exaltado el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nos hemos regocijado en la comunión que hemos tenido los unos con los otros. Padre, es el momento de que tú, a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, le hable a tu pueblo. Es nuestro principal motivo de reunión hoy. Escuchar tu palabra, escuchar que tú nos hables directamente a nuestro corazón. Hemos estado analizando todo este libro escrito hace 2000 años, pero nosotros conocemos que tu palabra no tiene tiempo, no tiene principio y no tiene fin. Tu palabra, como tú y tu Hijo Jesús, es eterna. Padre eterno, te rogamos que ella cambie nuestra vida, que ella cambie, transforme nuestro corazón y podamos salir todos de este lugar aquí edificado, incluso los que se están conectando con nosotros a través de las redes sociales. Bendícelo a ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Conocen o conocieron, hermanos, a John Lennon? Un famoso músico, fundador de aquella banda de rock de los Beatles. Un ícono en aquella década de los 60 y de los 70. Muy famoso también cuando escribió una de sus canciones más notables y de más exitosas, Imagine. ¿Sí la conocen? Imagina, traducido al español. Comienza diciendo la primera estrofa de esa canción así: imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro, arriba nuestro, solo el cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. No existe el paraíso, no existe el infierno, solo el cielo encima de nosotros y debajo la nada. Y en medio solo nosotros. Y como no existe ni el paraíso y tampoco el infierno, que de la nada venimos y hacia la nada vamos, vivamos el presente. Vivamos esta vida como es lo único que hay, como mejor nos parezca. Estas palabras alimentaron al movimiento de hippie de aquella época, recuerdan, en los 60, quienes incorporaron esta canción como un himno, como una bandera para ellos. No es más que el reflejo de los deseos del corazón del hombre. Dice David en el Salmos 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es el deseo del corazón del hombre, es la necedad, la dureza del corazón del hombre, dice la Biblia, el que los lleva a pensar, el que los lleva a decidir, el que los lleva a imaginar, no hay Dios. Pero como el mismo título de esta canción lo dice, imagina, el hombre tiene que imaginarlo porque es imposible hacerlo realidad. Miren, por mucho que se esfuerce, por mucho que el hombre desee, por mucho que el hombre lo imagine, puede imaginarlo 1000 veces, 5 más 5 nunca, jamás va a ser 11. 5 más 5 será siempre 10. Por mucho que el hombre quiera evadir, esquivar una realidad, cualquiera que ésta sea, no dejará de existir
solo por el hecho de que la bloqueemos en nuestra mente. Solo por el hecho de que imaginemos de que no existe. Siempre esa realidad va a estar allí. Lo quieras tú, lo quiera el hombre o no lo quiera, lo desee o no. Sí, David tiene razón cuando él llama necio a aquel que niega la existencia de Dios. Cuando vemos la injusticia que a diario se comete alrededor del mundo y los hombres claman, exigen justicia, ¿saben lo que están haciendo? Están proclamando que Dios existe. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios es un Dios santo y justo. Él puso en nosotros esta justicia muy dentro. Se revela a través de la conciencia. Piensa en aquellos hombres que en el pasado y quizás algunos en el presente abusaron de niños y que al pasar el tiempo simplemente ellos murieron muy tranquilos allí en su cama. O piensa en aquellas personas que han asesinado a uno o incluso a varias personas y que nunca fueron juzgados en esta vida y simplemente murieron. Y para agravar el sentido de la búsqueda de la justicia, uno de estos niños abusados piensa que hubiera sido uno de tus hijos, o hubiera sido tú mismo, o uno de tus familiares, o uno de aquellas personas asesinadas, maltratadas, fueron tus familiares, fue tu papá, fue tu mamá, fueron los parientes más cercanos, aquellos que fueron discriminados por el color de su piel, aquellos que fueron asesinados simplemente por nacer en otro lugar, o incluso por tener otra religión son asesinados. ¿Realmente piensas que allí con la muerte física de estas personas que causaron estas muertes terminó todo? Si así fuera, eso sí sería injusto. Si así fuera, eso sí sería injusto. Nuestros sentidos, hermanos, los sentidos del hombre nos dicen que el mal debe ser castigado. Eso es justo. Que el mal debe ser castigado. Es un principio elemental de la justicia, que se castigue el mal. Alguien dijo por ahí que las leyes sin sanciones son palabras al viento, y así es. Cada vez que un legislador crea una ley y hace una ley, también crea las sanciones correspondientes para los transgresores de dicha ley. ¿Es así o no? Ahora que estamos en esta época de pandemia, el gobernador de Las Vegas ha ordenado que la ciudad funcione, o muchos de los negocios en la ciudad funcionen al 25%, y que usen mascarillas y que se mantenga el distanciamiento social. Es una ley que puso temporal, pero es ley. Pero junto con la ley están también las sanciones para los que violen dichas leyes. $50,000, le quitan las licencias de los negocios. Lo cierto es que existe un estándar, hermano, de justicia al que todo hombre debe someterse. ¿Y saben qué? El creador de todo el universo es el único legislador de todas las leyes. Él hizo todas las leyes, los decretos morales por los cuales nosotros los hombres nos regimos en busca de esa justicia. Él las hizo. Le guste al hombre o no le guste. Lo quiera el hombre o no. Eso no va a cambiar nada. No va a cambiar la realidad, que el hombre crea que es verdad o es mentira. No cambia nada, ni un ápice, ni un átomo. No va a invalidar sus decretos, no va a invalidar sus leyes, no va a invalidar sus estatutos, no lo hará. Y un día cada hombre estará frente a frente con nuestro Señor y reconocerá que Él es Dios. Para algunos posiblemente sea demasiado tarde, porque Dios no tendrá por inocente al impío. Él no tendrá por inocente al culpable número 14:8. No lo tendrá. Unos irán al descanso con nuestro Señor Jesucristo, pero otros a la condenación perpetua, a la condenación eterna.
El destino eterno del hombre depende, escuchen esto, hermanos, el destino eterno del hombre depende de la respuesta al evangelio eterno. El destino eterno del hombre depende de la respuesta al evangelio eterno. ¿Puede aceptarlo y vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo? ¿O imaginar que no existe el cielo y no existe el infierno y pagar las consecuencias al final de su vida? Él puede escogerlo. Ahora, para continuar, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Continuamos, hermanos. Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a llamar la atención sobre los versículos del 6 al 13, aunque vamos a estar leyendo desde el principio para ver nuevamente el contexto. Apocalipsis del 1 al 13, vamos a estar leyendo. Amén. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Y a partir del número 6 es donde vamos a enfocarnos en esta tarde. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, a él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y lo que vamos a hacer, vamos a dividir este versículos en 2 encabezados para su mejor comprensión. Vamos a ver primero los diferentes aspectos de la relación divina sobre el Evangelio. Otra vez, diferentes aspectos de la revelación divina sobre el Evangelio. Si le parece el encabezado muy largo, no se preocupe, lo va a entender lo que queremos decir más adelante. Y también veremos las consecuencias al rechazar dicho Evangelio. Las consecuencias al rechazar dicho Evangelio. En los mensajes anteriores vimos cómo los santos del Cordero, representados simbólicamente aquí por estos 144,000, que lo siguen por donde quiera que él va. En este caso se encontraba en el santo monte Sión con nuestro Señor Jesucristo, que según Hebreos 12 es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Vimos cómo estos hombres y mujeres han sido o son sellados con el nombre
de Dios y del Cordero. Él sella a los suyos como un símbolo de propiedad. Estos que están aquí son míos, ¿recuerdan? Para salvación y protección. Así lo ha hecho durante toda la historia de la humanidad. En contraste, encontramos también allí, vemos al imitador de Dios, a Satanás, también marcando a los que son de él, como símbolo de pertenencia. Lo que nos deja sobre la faz de la tierra a dos grupos. Los que son sellados por Dios y los que son marcados por Satanás. Ahora, déjame decirte algo que quizás no habías meditado en ello. Cada persona nacida sobre este planeta Tierra después de la caída del hombre ha nacido con la marca del pecado, con el símbolo de pertenencia de Satanás, con la excepción, ¿cierto?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando él dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, recuerdan, ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte, dice el apóstol Pablo, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán cayó en el pecado, hermanos, su consecuencia alcanzó a todas y cada uno de sus descendientes durante toda la historia de la humanidad. Infectados también con el pecado. No con el coronavirus, sino con un virus peor, con el pecado. David lamentó este hecho cuando él dijo en Salmos capítulo 51, versículo 5, dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo sé que esto es uno de los versículos de la palabra de Dios más mal interpretados. Hay algunos a que se refieren que David está diciendo de que su madre lo concibió en pecado, como que había engañado a su papá, pero esto no significa que su madre lo llevó a él legítimamente. Más bien su madre había heredado de sus padres una naturaleza pecaminosa y ellos de sus padres, de los abuelos de David. Y los hijos de David heredaron el pecado que él heredó de sus padres. A eso se refiere. Aun si vivimos para nosotros una vida perfecta o lo mejor que se puede, seguimos siendo pecadores y como resultado de eso tenemos la muerte. Dice Pablo, nos aclara en Romanos 3:23, porque cuanto todos y cada uno de los que han pisado el planeta Tierra pecaron, menos nuestro Señor Jesús, volvemos y repetimos, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Miren cómo él se lo expresa a los Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1. Y él os dio vida a vosotros, dice Pablo, que Cristo nos dio vida a vosotros. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de antes de venir a Cristo, antes de nuestra conversión. Nosotros anduvimos en delitos y pecados, y esos nos mantuvieron a nosotros muertos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y escuchen, conforme al príncipe de la potestad del aire. Allí estaba nuestra marca. Antes nosotros estábamos marcados allí, igual que cada hombre y mujer que nace en este mundo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice él, lo mismo que los demás. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos esclavos del pecado, y todo aquel que no está en Cristo aún está atado con las cadenas de ese pecado. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol Juan allí, que el que practica el pecado es del diablo. Muy simple. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Allí está la marca de cada hombre y mujer que ha nacido en este planeta. Así que todos hemos nacido con esa marca.
Pero Dios, en su infinita sabiduría, ha provisto del remedio para el pecado que nosotros hemos heredado. Y ese remedio, hermano, está disponible para todos. Cuando leímos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, ese versículo termina de esta manera: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La gran misericordia que tiene nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 38, el apóstol Pedro: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de los pecados. Por medio de nuestro Señor Jesús se anuncia perdón de los pecados. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Advierte allí el apóstol Pablo. Esas son excelentes noticias. ¿Qué digo yo excelente? Son extraordinarias noticias, las noticias más maravillosas que el ser humano puede tener en cualquier parte de su vida. La Biblia llama a eso, hermanos, evangelio. El evangelio. Esta palabra fue utilizada por primera vez por Marcos. Cuando él escribió el libro de Marcos, utilizó una palabra que era muy popular para los romanos cuando ellos estaban en sus legiones. Recuerdan que ellos tenían mucha conquista contra los godos y guerra contra los bárbaros. Y cada vez que ellos mandaban una noticia de victoria, utilizaban esta palabra, evangelión en el griego. Es la misma palabra que usa Marcos, que fue el primero que lo usó en la Biblia, para utilizar la palabra evangelio. Ellos tenían otra palabra para otro tipo de noticias, noticias tristes o noticias políticas, pero cuando eran noticias de victorias, utilizaban la palabra evangelión, y es la que usa Marco aquí. Por lo tanto, el evangelio son las maravillosas y extraordinarias noticias de victorias que tenemos en Cristo sobre las cadenas aquellas del pecado. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que la iglesia ha estado predicando durante toda esta era, y de la cual nos habla aquí Juan en el capítulo 14. Él tiene una visión de 3 ángeles. Los versículos que estuvimos leyendo. Uno trae el evangelio eterno para que sea predicado, y los otros 2 anuncian las consecuencias de rechazar ese evangelio. Miren versículo 6, Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la palabra de Dios, hermano, le asigna al evangelio diferentes apellidos, por llamarlo de alguna manera, en dependencia a los diferentes aspectos de la revelación que nos enseña la Biblia. Allí le va dando un apellido al evangelio. Por ejemplo, lo llama el evangelio de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 1, allí dice Pablo: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque allí se está refiriendo que donde se origina el evangelio, y el evangelio se origina en el amor de Dios. De eso está hablando allí Pablo, y por lo tanto él lo identifica como el evangelio de Dios. Se le llama el evangelio de Jesucristo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado, dice él, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Porque nace del sacrificio que hizo Jesucristo, porque Él es el objetivo de la fe allí. El Padre anuncia el evangelio, envía a su Hijo Jesucristo, por eso lo llama primero el evangelio de Dios. Luego envía a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestras faltas, lo llama el evangelio de Cristo. También lo llama el evangelio de la gracia, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice allí el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué lo llama así? Porque salva a aquellos que están bajo la maldición de la ley y por gracia somos salvos. Porque estábamos bajo la maldición de la ley. El evangelio de la gracia nos libra de eso a través de la fe en nuestro Señor Jesús. Dios por amor nos escogió, envía a su Hijo Jesucristo y nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Dios. Por eso también le llama el evangelio de la gracia. O el evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué lo llama así? Porque tiene que ver con aquel que está en la gloria y que lleva a muchos de sus hijos o a todos sus hijos a la gloria. De eso se trata el tema en esos versículos, en ese pasaje en particular, y lo llama el evangelio de la gloria. O el evangelio de la salvación, como nosotros lo hemos conocido, tenemos unos estudios bíblicos que así lo llamamos, el evangelio de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque es el poder de Dios el que nos da la salvación a todo aquel que en él cree, quien cree en Cristo. Por eso le llama el evangelio de la salvación o el evangelio de la paz. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, porque mediante Cristo hace la paz entre el pecador y Dios. No que nos trae paz en la tierra los unos con los otros, no. Nos trae paz con Dios. Tenemos paz, ya no hay un conflicto que nos separa de Dios. Cristo nos une, nos trae paz con Dios. Ya no estamos en guerra. Antes éramos enemigos de Dios, ya en Cristo hemos sido reconciliados con Él. La Biblia lo llama el evangelio del reino. La palabra de Dios lo menciona como el evangelio de los cielos, el evangelio de Jesús. Siempre llamando la atención a los diferentes aspectos que se van revelando allí en la palabra, le da un apellido. Pero no significa que existen varios evangelios, ni existen dos evangelios. Existe uno solo. Eso es lo que nos advierte el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Allí le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. No que haya otro, no es que hay otro evangelio, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren torcerlo, quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Y sigue él diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y repite lo mismo en el siguiente versículo para hacer su afirmación. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo, ¿por qué son anatemas? ¿Por qué no existe otro evangelio? Él lo sigue diciendo en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre. A mí nadie me contó esto, dice Pablo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, incluyendo los apóstoles. Yo no lo recibí de ninguno de ellos, ni de Pedro, ni de Juan, ni de ninguno de los apóstoles, ni de Santiago.
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, dice Pablo. Existe un solo evangelio, y el evangelio que yo predico es el mismo evangelio que leímos en Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan. Existe uno solo, dice Pablo. Y si alguien viene predicando un evangelio diferente, el tal sea anatema. El evangelio de la prosperidad que existe hoy en día y otros tipos de enseñanza. Pero no sé si notaron, hermanos, que las oportunidades tienen una fecha límite. Las oportunidades tienen una fecha límite. Miren la mitad del versículo 6 en el capítulo 14 en Apocalipsis que estamos leyendo. A la mitad dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Es una realidad de lo cual los hombres no quieren. Ellos quieren evadir a toda costa. Quieren ignorar, pero está allí y nada ni nadie puede cambiar eso. Nada ni nadie puede cambiar eso. Cada hombre tiene una cita con Dios. Es una cita que tú no programaste. Tú no hiciste ese appointment. Tú no la hiciste. Quizás es una cita que tú no quieras, pero la realidad es que ya está hecha. Y que día tras día se va acercando el día de ese appointment. Es ineludible la cita que tenemos con Dios. Cuando traspasamos el umbral de la eternidad, cuando morimos, ya no hay más oportunidades. No hay oportunidad de arrepentimiento. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El creador de todo el universo, el único legislador, él hizo todas las leyes y un día castigará a todos aquellos que han transgredido su ley, los que rechazaron el evangelio, aquellos que escucharon y no quisieron venir a Cristo, aquellos que se burlaron de los aleluyas, aquellos que se burlaron de los evangélicos. Hebreos 9:27. Y el castigo en el infierno será, hermano, en correspondencia al conocimiento que se haya tenido de ese evangelio y a las oportunidades que hayan tenido las personas de arrepentirse. ¿Sí escuchaste eso? El castigo en el infierno será en correspondencia al conocimiento que se haya tenido de este evangelio, el que se está predicando, y a las oportunidades que hayan tenido las personas de arrepentirse. Es decir, que en el infierno todos no van a ser castigados de una misma manera o a una misma intensidad. No. Algunos van a ser castigados más intensamente, declara la Biblia. Nadie va a tener más de lo que se merece. A nadie se le va a dar más condenación de la que él se merece, pero tampoco se le va a dar menos. Dice Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas capítulo 12, versículo 47 en adelante. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos más azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El castigo no va a ser conforme al conocimiento y conforme a las oportunidades que hayan tenido las personas de arrepentirse en su caminar y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. En Mateo capítulo 11, a partir del versículo 21, allí dice Cristo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, dos ciudades que han sido conocidas por su idolatría a través de toda la palabra, dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, en aquellas ciudades, si se hubieran hecho
todos los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida, si lo hubiéramos hecho allá, dice Cristo, ya se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Si las personas han escuchado a Cristo, han escuchado el Evangelio predicado, han escuchado estudios bíblicos, le habla a tu mamá del Evangelio, te habla tu abuela del Evangelio, te habla el pastor del Evangelio, te llamamos por teléfono y consiste y sigues necio en rechazar el Evangelio, dice Cristo, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para todos vosotros. No va a ser igual. Rechazaste a Cristo, rechazaste la salvación, no espere misericordia. Dios es un Dios de misericordia ahora. Cuando aquel reloj se detenga, el reloj de las oportunidades y el evangelio eterno diga, ya es hora. Hay una cita que se hizo desde la eternidad. Sigue diciendo el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma, una ciudad conocida por homosexuales, por lesbianas, por el pecado. Y dice el Señor, si allí se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Capernaum, ellos hubieran permanecido hasta ahora. Si te hubieras arrepentido de cuántas veces se te predicó el evangelio, de cuántas veces se enseñó la palabra de Dios, de cuántas veces se te aconsejó, de cuántas veces se te llamó, se te habló. Dice Cristo, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Más tolerable será el castigo para las lesbianas y los homosexuales que para ti que rechazaste a Cristo. No será igual. Y nos habla aquí de las consecuencias por rechazar entonces ese evangelio eterno. En el versículo 8, Apocalipsis 14, 8. El mensaje del otro evangelio, del otro ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Del vino del furor de su fornicación. Y está haciendo un contraste aquí, porque la palabra de Dios más adelante, ya lo hemos visto esto, presenta a la iglesia también como una ciudad. Al pueblo de Dios también lo presenta como una ciudad. En Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero, es decir, a la iglesia, ¿cierto? Que es la esposa del Cordero. Y miren lo que dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, seguramente el monte Sión, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Le dijo, te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero, y cuando él va, le muestra la ciudad que viene bajando. El pueblo de Dios, su iglesia. En contraste, vemos aquí que ha caído la gran ciudad Babilonia. Lo representa, la gran ciudad Babilonia. Para nosotros poder distinguir de quién está hablando, porque más adelante en el capítulo 17 vamos a ver que a Babilonia ya no la describe como una ciudad, la va a describir como una mujer. También haciendo un contraste con el pueblo de Dios. Pero hablemos de esa ciudad, de Babilonia. En los principios lo vimos en Babel, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 11, versículo 1, de 1 en adelante. Una ciudad llamada Babel, vamos a leerlo allí. Vamos a ver las características de esta Babilonia, porque dice que hizo... Génesis 11:1. Esta Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, hermanos, podríamos pensar, alguien podría pensar, bueno, ¿qué de malo tiene en que ellos quisieron construir una ciudad? ¿Qué de malo tiene en que ellos hayan querido levantar una torre? No, en eso no hay nada malo. Sino en el deseo del corazón del hombre, en las intenciones del corazón del hombre. Dice, ahora pues descendamos, sigue diciendo Dios en el versículo 7, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Esta es la torre de Babel, la ciudad que más adelante fue Babilonia. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La bendición que Dios le dio al hombre fue a su vez la voluntad, el deseo de Dios, lo mismo que se reflejó al mandamiento que le dio en el principio a Eva y a Adán. ¿Recuerdan? Y después lo afirmó a través de Noé. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le dice allí a Adán y a Eva, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dijo al hombre, toda la tierra quiero que la llenen, que fructifiquen allí. Llega el pecado. ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Recuerdan? Dios en Génesis capítulo 4, versículo 12, él maldice a Caín y le dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante, él le dice, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué es un hombre errante, hermanos? Es alguien que no tiene un lugar fijo. Él anda errante, él anda caminando sobre toda la tierra, anda caminando en lugares. Dios no le dijo a Caín, ve y quédate en un lugar, vas a ser maldito, pero quédate en un lugar. Le dijo, vas a ser errante y extranjero sobre toda la tierra. ¿Pero qué hizo Caín? Capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Allí se quedó a habitar. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Allí hizo una ciudad, no fue a ningún lado, no anduvo errante. Él fue, se quedó en un lugar, tuvo una mujer y edificó una ciudad, y la llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Caín. Bueno, sucedió el diluvio. Todos los hombres murieron menos una familia. Noé con sus hijos. Desciende las aguas, queda vivo Caín con sus hijos, y Dios también los bendice a Noé con sus hijos, y Dios también los bendice y le da el mismo mandamiento que le dio a Adán y a Eva. Allí está en Génesis 9, versículo 1. Génesis 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad otra vez, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os la he dado todo a ustedes. ¿Y qué hizo la descendencia de estos hombres o de esta familia que quedó viva?
Dice, versículo 4, capítulo 11, y dijeron, vamos a edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. Eso es lo que le importaba a ellos. Hagamos un nombre, nuestro propio nombre. No necesitamos de Dios. Nosotros mismos con nuestra unidad podemos levantarnos, construirnos un nombre, por si fuéramos, escuchen, en totalmente rebeldía contra los mandamientos de Dios, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos conocían el mandamiento. ¿Por qué ellos pensaban que iban a ser esparcidos sobre la faz de la tierra? El único que tenía el poder de hacer eso, o tiene el poder de hacer eso, es Dios. Ellos conocían. Dice, vamos a hacer una ciudad, vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo, por hacernos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, ya nosotros mismos nos construimos un nombre. En total rebeldía contra Dios. La bendición al hombre fue la voluntad de Dios, hermanos. Dios le dio una orden, pero esa orden era para bendición de ellos. Le dio toda la tierra para que ellos la llenaran y la sometieran a ellos. La rebeldía, el querer hacer las cosas sin tener en cuenta a Dios. No sé si eso le parece familiar, cercano. No sé si usted ha mirado a la derecha y ve a las personas intentando crear una vida, una autoridad separada de la de Dios. A su manera, a su estilo. Eso es lo que nosotros vemos, tenemos, es el pan nuestro de cada día, el día tras día, hermanos. Babel luego llegó a ser la famosa Babilonia. ¿Recuerdan? Que ella fue la que llevaron cautivo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hasta allá. Y tenía las mismas características que este mismo pueblo de Babel. Ella solamente se hizo más grande, simplemente fue creciendo poco a poco y llegó a ser la nación más grande de esa época en todo el mundo. Y la característica de ella la podemos notar a través de las características de su rey, de Nabucodonosor. En Daniel, capítulo 4, versículo 30. Daniel, capítulo 4, versículo 30. Dice, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Escucha la pregunta. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él dice, esta Babilonia ha llegado a ser lo que es por el poder que yo tengo. He hecho un nombre, he construido un nombre igual que los de Babel. Y el mismo Nabucodonosor nos está narrando, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y como las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. El mismo Nabucodonosor sigue diciendo en el 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades, por todas las generaciones. Babilonia, hermanos, representa el atractivo social que ejerce la prosperidad en el mundo. Los placeres materiales que seducen a los incautos para que se rebelen contra el Señor.
Eso representa. No es específicamente una organización, o no es específicamente, muchos piensan, por algunas características que vamos a ver más adelante en el capítulo 17, que es la Iglesia Católica. Se nos va a presentar más adelante, como le decía, como una mujer ramera, en contraposición, en contraste con la mujer que representa la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Esa es la razón por la cual terminan los versículos en Apocalipsis, los versículos de esta tarde, en el versículo 9, Apocalipsis 14:9 dice: y el tercer ángel, otra vez, los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermano, esto no es una marca literal. Algunos piensan que están esperando que le pongan un 3 6 en la mano o en la frente. Es todo un sistema, todo un estilo de vida que va cada vez más alejado de Dios. Y se están identificando con Satanás, yendo siempre en contra del Cordero. Cada sistema filosófico, cada enseñanza religiosa incluso, que se levanta en contra del Cordero, en contra de los principios bíblicos, es parte de esa Babilonia. La representa aquí como una ciudad. Luego la veremos como una mujer. Y termina el versículo 12. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquellos sellados que vimos hace una semana, los dos sellados, uno para Cristo y uno para Satanás, tienen un destino y tienen un dueño. Los que somos de Cristo reinaremos nuestro destino eternamente en la ciudad sagrada del Señor, con Él. Los que han sido sellados con la marca de Satanás tienen el castigo eterno. Ahora, nuevamente, hermano, o nuevamente, amigo, ¿estás escuchando hoy el Evangelio? Este Evangelio eterno. ¿Cuál es tu respuesta? Porque posiblemente, solamente posiblemente, hoy pueda ser el último día que Dios te dé la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Y sabes qué? Cuando traspasemos el umbral de la eternidad, de aquel lado de la eternidad, no vamos a perder la memoria, no vas a perder la memoria. Siempre estarás pensando el día que te predicaron el Evangelio y no quisiste arrepentirte. Siempre te estará atormentando las palabras de aquel amigo, de aquel pastor, de tu mamá, de tu abuela que te estuvo predicando el Evangelio y no quisiste aceptarlo. Tu memoria no se va a borrar. Te acompañará por los siglos de los siglos en el tormento eterno. Pero qué gran noticia para aquellos que sí hemos abrazado la fe en nuestro Señor Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y abrazamos el Evangelio como un tesoro, y Jesucristo a través de su Espíritu nos ha abrazado y nos ha dado vida eterna. Hoy es el día de salvación. No esperes a mañana, no esperes al miércoles que tengamos estudio. Hoy es el día de salvación. Hoy. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Padre eterno, nuevamente te damos gracias. Oh Padre, porque a través de tu palabra, a través de tu Evangelio, nosotros comprendemos que tenemos que tener, oh Padre eterno, una relación íntima contigo y con tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Padre eterno, porque tú nos has hecho parte a través de tu Espíritu y a través de tu palabra, de aquel grupo de personas que ya están contigo en el monte Sión y te acompañan de día y de noche donde quiera que se mueve.
Gracias te damos por esa salvación eterna a través de Él. Oh Padre, te rogamos que tú abras los ojos y los corazones de aquellos que aún no te conocen, oh Señor, y que puedan reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el único capaz de cambiar corazones, familias, sociedades, iglesias. Padre, transfórmanos y cámbianos a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.